La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Sergio, muy buenos días. Un gusto saludarte en el estudio. Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. ¿Qué tal? Muy buenos días a los dos. Muchísimas gracias y un gusto como siempre. Pues bueno, todo parece indicar que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador pues se empeñan en chocar con la realidad. Había hablado él de que México crecerá al 4% al final del sexenio y 2% en este año. Sin embargo, pues las entidades económicas ajustan a la baja su estimación de crecimiento para la economía mexicana esta semana. ¿Cómo avisoras en tu papel de analista económico el panorama nacional en el actual gobierno federal? Mira, en el corto plazo, esto es 2019... pues todo el mundo está bajando su expectativa, pero no es nada personal. El problema del presidente es que se toman las cosas personales, como si lo estuvieran ofendiendo a él. Y pues se está desacelerando la economía de Estados Unidos. Se está desacelerando la economía de muchos países en el mundo. Y la de México pues también. No es... Y ha tomado decisiones que no han ayudado, como la del aeropuerto, que esa nos va a perseguir por años. El cerrar el sector energético de inversiones. A ver, tampoco ha ayudado con sus decisiones, varias de ellas. Ha espantado a varios de la iniciativa privada. El que traiga ahí al licenciado Bartlett a hacer listas de gente que quiere condenar porque no el gobierno está pagando un gas que no recibe, cuando los contratos son muy claros de por qué está ocurriendo eso. No es ninguna pillería por parte del sector privado. Entonces, bueno, a todo eso, toda esa combinación lleva a que se desacelere la economía mexicana. Entonces pues va a ocurrir, crecerá 1.5, 1.3, 1.6, ya se verá. Hacienda bajó su pronóstico, qué bueno que lo hizo porque mostró realismo al hacerlo, y el presidente se enojó. Entonces, bueno, pues mala suerte, o sea, en los números, como tú dices, la realidad se impone. Y pues en ese sentido, que él haga berrinche en público, vamos a decirlo de esa manera, pues lo único que hace es restarle credibilidad al presidente. Cuando debería decir, bueno, pues vamos a hacer lo posible para impulsar el crecimiento en el largo plazo, y buscar medidas, pues nada más dice, están todos ustedes equivocados y yo estoy bien. Ahora, las opciones del gobierno para generar más crecimiento económico se reducen a generar más inversión, pero sobre todo una inversión correcta. Hoy en día, entre los sectores público y privado, México invierte entre el 20 y 21% de su Producto Interno Bruto. Fue lo que dijo el doctor Luis Fonserrada Pascal. En ese sentido, ¿por qué? ¿Por qué está amarrado el gasto público? Y sobre todo, si es la vía correcta en cómo se está ejerciendo este gasto que no genera inversión productiva. Nunca es fácil que tu inversión como sector público te traiga crecimiento. O sea, claro, hay mucha que sí. Pero por decirte un ejemplo, esto lo puedes llamar gasto o lo puedes llamar inversión. ¿Qué es el gasto en la educación? Esa es una inversión de muy, muy, muy largo plazo, que te va a traer crecimiento y sobre todo deja el crecimiento, una mejora para la población. Pero eso toma años, pero lo tienes que hacer, es una de las grandes cosas del sector público. Entonces, realmente ahí el gobierno no lo tiene tan fácil, vamos a decirlo así, para generar crecimiento vía inversión. Lo que tiene que hacer el sector público, ese es su gran papel, es tratar de garantizar que el entorno económico, el ambiente, sea el más propicio para la inversión privada. Digamos que tú no quieras abrir un negocio como privado, hablando como privado, un restaurante, un negocio pequeño, y se te acerque alguien y te diga, si usted no me paga tanto al mes, pues algo le va a pasar a usted o a su negocio o a su familia. Una clásica extorsión. Eso te mata la inversión privada, por supuesto, te afecta gravemente. Y ese es el papel del gobierno. Ahí es donde entra muy, muy, muy fuerte el gobierno. Pero aparte de todo, este gobierno le entró mucho lo estatista. El presidente es muy estatista, es muy entusiasta de la actividad del sector público en la economía. Y entonces, para mí, un gran ejemplo de una inversión futura fallida, y prácticamente te la afirmo, Juan, aunque vamos a estar hablando en 4 años sobre esto, es la refinería. Se estima que serán $14,000 millones
para una empresa que probablemente es casi seguro va a perder dinero. Entonces, sí, pues te va a traer empleo temporalmente ahí en el área de Tabasco. Por supuesto que no es que tires todo el dinero a la basura, vamos a decirlo de esa manera, pero aún así, son muchas inversiones problemáticas en ese sentido, muy costosas y que finalmente no te van a traer realmente la ganancia o el crecimiento, el efecto que uno hubiera esperado. Ya se ven algunas discrepancias en las declaraciones del presidente López Obrador y su secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Hacías mención tú sobre esta baja del pronóstico de crecimiento para 2019-2020 de la Secretaría de Hacienda, pero no es la única. Ha habido algunas contradicciones en las declaraciones. ¿Será que no se ponen de acuerdo López Obrador y Carlos Ursúa y se podría vislumbrar como a Carlos Ursúa como un próximo relevo en la Secretaría de Hacienda al no estar en sincronía con las declaraciones del presidente? Pero se puede, por supuesto, cuando hay ciertas discrepancias siempre se puede especular sobre esto. Mi impresión personal es que, Carlos Ursúa ya debe estar acostumbrado, lo conoce bien, ha trabajado con él desde hace casi 20 años, no todo el tiempo, pero es una personalidad que Ursúa conoce perfectamente. Entonces yo supongo, tampoco quiero decir que es grosero que le da el avión al presidente, simplemente, sabe, llamémosle de estos exabruptos, y que se lidia con ellos y no hacer tanto, pues no puede hacer mucho caso en el sentido que tampoco puede aumentar el crecimiento el secretario de Hacienda. Por otra parte, pues igual no sé qué tanto el secretario esté satisfecho, el doctor Ursúa, entre pues todo lo que él puede hacer desde su cargo, que es mucho, vamos a decir, si está satisfecho con el poder que él tiene, las medidas que él puede tomar, y por otro lado la interferencia constante del presidente dentro de su ámbito. Por decirte algo, de repente te ordena el presidente, gaste usted, no sé, espero no estar inventando el número, $92 millones comprando pipas. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo, porque hay que comprar pipas, y váyanse a comprar pipas a Estados Unidos. Entonces, esta clase de cosas realmente afectan mucho la cuestión de tu desempeño en gasto. Entonces, sí, puede haber tirantez entre ambos, no lo sabemos a ciencia cierta, hasta el momento, pues mira, parece que ahí están trabajando juntos realmente. Yo no veo francamente al doctor Ursúa dándole mucha contra al presidente. Creo que el presidente ha hecho ya varias cositas que serían muy molestas para un secretario de Hacienda, y veo al doctor Ursúa muy prudente, si se quiere decir de una manera, muy callado de otra. Entonces, claro, no veo yo problema en ese sentido de enfrentamiento entre ambos. Ahora, el Banco Mundial también recortó su pronóstico de crecimiento para México esta semana. Pasó de 2 a 1.7% para 2019 y justifica esta baja en las perspectivas económicas por la incertidumbre en materia de políticas y la perspectiva de una inversión aún escasa, fue lo que dijo el Banco Mundial. En ese sentido, ¿qué podríamos interpretar los mexicanos? Pues el Banco Mundial tiene toda la razón, en el sentido de que, como se está desacelerando, como el sector privado desconfía de varias acciones del presidente López Obrador, pues está trayendo consigo esta desaceleración. Entonces, pues yo estoy absolutamente de acuerdo con Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, JP Morgan, todos los que han reducido su expectativa de crecimiento. Pero reitero, esto es muy importante que lo sepa el auditorio, no están buscando molestar a nadie. Están viendo todas las variables económicas nacionales, internacionales, haces una estimación basado en ello y pues te dan tu número de pronóstico y lo anuncias. No podría ser al alza, podría ser a la baja, pero sucede que todos están siendo a la baja. Ahora, pero también hay que tomar en consideración que la incertidumbre sobre las políticas económicas de México podrían obligar al Banjico a mantener una política monetaria estricta. Esto va a perjudicar al crecimiento, ¿no? Por supuesto que sí. La política monetaria que trae el Banco de México, ahorita la tasa de interés está en 8.25%. Es elevada para lo que ya estábamos acostumbrados. ¿Tú te acuerdas cuando no tanto que estaba en 3%? Entonces te desacelera el crédito, te desacelera la inversión y te baja la inflación.
Ese es el objetivo del Banco de México. Puedes decir, oye, pero eso suena como cruel. Con tal de bajar una inflación, ¿provocas todo esto? Sí, la respuesta es sí, pero y tiene mucha lógica para los economistas. Con una baja inflación aseguras en el largo plazo, una vez más, la diferencia entre corto y largo, un buen ambiente de inversión, ahí sí tasas de interés más bajas de manera, digámosle, más permanente. Realmente eso es lo que busca Banco de México, y por eso nos tiene la tasa de interés a ese nivel, y todavía puede subir más, Entonces, pues sí, es una lástima, llamémosle así, pero Banco de México tiene que hacer esto. Uh-huh. Sergio, buenos días. Saluda a Marcela Pámanis con mucho gusto. ¿Qué tal, Marcela? Bien, gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Mira, déjame preguntarte algo. Sí, el rumbo de Pemex, que sin duda alguna sigue siendo muy importante en el basamento de la economía, y por otra parte, la relación bilateral con Estados Unidos y estas amenazas del presidente, ¿cómo nos afectan en medio de toda esta turbulencia que se está manejando, o de todas estas distancias entre lo que dice el jefe del Ejecutivo y lo que dicen otras instancias como el Banco de México, la propia Secretaría de Hacienda? ¿Qué tipo de influencia tienen estas piezas fundamentales, Pemex, relación bilateral, en la economía general de nuestro país? Uy, muchísimo, como tú lo sabes perfectamente. Esto ahorita tenemos una gente, llamémosle así, medio enloquecida en la Casa Blanca, uh-huh, amenazando constantemente con afectar la economía de los dos países. Por eso, si Trump no ha hecho más daño, es porque daña a su país, y se le informa, y le informan sin duda a todos los gobernadores, diputados, sus amigos empresarios, que cerrar la frontera te destroza las cadenas productivas, manufactureras, industriales, entre los dos países. Entonces, por eso Trump no lo hace. ¿No crees que lo sepa? A México le importa bastante poco México. De hecho, desprecia mucho a México, lo sabemos muy bien. Pero bueno, entonces ya la amenaza per se, ya con eso, lo que puede ocurrir en algún punto fronterizo, como ha sucedido en días recientes, eso ya te afecta a la economía, te la desacelera, te impacta de manera muy, muy, muy negativa. Y Pemex, que también mencionabas, es otro gran problema por la nueva estrategia del presidente López Obrador. Él insiste que quiere ver más petróleo, él insiste que quiere más gasolina producida en México. Puede sonar muy bien. Yo estoy seguro que a mucha gente que nos está escuchando en este momento dice, oye, bueno, ¿qué tienes tú en contra de eso? Lo que cuesta son decenas de miles de millones de dólares para ver si lo logramos, producir más petróleo, para refinar gasolina, que muchas veces Pemex Refinación trabaja con pérdidas por su ineficiencia, por la clase de crudo que se produce en México, con alto contenido de azufre. Entonces, todo esto lleva a pérdidas, lleva a que tú metas dinero para perder dinero. Entonces, imagínate, es una locura. Lo que está anunciando el presidente dentro de su estrategia nacionalista y de soberanía nacional, lo que está en el subcontexto, lo que está detrás, que mucha gente no lo sabe, y no sé si él lo sepa, es perder dinero, y por eso es que pues te afecta negativamente. Ahora, es evidente que lo que sucede en el resto del mundo afecta a nuestro país. Hacía referencia de la desaceleración económica en Estados Unidos y en otras naciones del mundo, que evidentemente tiene que repercutir en nuestro país. Yo me voy a 2008 con la crisis mundial que se dio, la crisis económica mundial, que, bueno, de acuerdo con ustedes, los analistas, gracias al manejo que se dio por parte de las finanzas nacionales y la economía del país, pues las repercusiones no fueron tan graves como pudieron haber sido para México. En esta situación en que nos encontramos actualmente y ante el manejo de las políticas financieras y económicas del país, ¿qué podemos esperar en caso de turbulencias económicas internacionales? Podemos esperar lo que de manera, una escala mucho menor, porque el 2008-2009 fue terrorífico. El PIB de México se contrajo más de 5%, como recuerdan, fue realmente terrible. Pero aún así, una desaceleración, una crisis provocada, que es lo peor, por el presidente Trump, un enfrentamiento grande con China, no sé cuánta cosa puede causar este hombre, pues ciertamente nos lleva a una desaceleración significativa, y lo único que te queda es, como se hizo en 2009, ajustar el gasto. Hubo una ligera subida de impuestos en esa época, o sea, hubo un manejo prudencial de la economía, ojalá
Ojalá el presidente no quiera meter cuchara, decir, bueno, ¿cómo es posible? No, yo quiero evitar esta caída en el crecimiento, quiero que se crezca toda a como dé lugar, porque entonces sí, pues ahondaría el problema en el largo plazo. Ciertamente el manejo de 2008-9 fue muy prudente de parte del gobierno federal. Ojalá se mantenga esa prudencia con el actual gobierno. Siempre y cuando se mantenga también Carlos Ursúa en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Porque pues ya hay rumores de una posible remoción ante las discrepancias que hay con López Obrador. Sí, no, esto es clave, porque si López Obrador pone una gente más acorde, vamos a llamarle así, con sus puntos de vista, ahí sí hay que preocuparse mucho, y yo siempre doy un ejemplo parecido. El secretario de Hacienda le decía al presidente Echeverría, en este caso, decía, mire usted, ya no se puede endeudar más, no puede usted gastar más, y que el presidente le contestó, ¿qué embajada le gusta más a usted? Y que le dijo, bueno, Londres, y dijo, bueno, usted es el nuevo embajador en Inglaterra. Le dijo a Hugo B. Margain, y el presidente Echeverría puso a José López Portillo, quien sí se acomodó muy bien a sus planes de gasto. Tanto que luego lo nombró a la presidencia y ya sabemos cómo nos fue. Claro. Ahora bien, el manejo de las finanzas a nivel nacional, aunado a los problemas que se están viviendo a nivel mundial, y ahora con esto que dice Donald Trump de evaluar sanciones económicas para México por drogas procedentes de nuestro país, esta amenaza de un 25% de arancel de los aranceles en vehículos, y también el ambiente electoral que hay en Estados Unidos y la necesidad de avanzar en este proceso Donald Trump en su intención por reelegirse y estar abajo de las encuestas, bueno, podría traer como consecuencia medidas que fueran más restrictivas y más negativas para México. ¿Habría la posibilidad de un manejo inteligente de todos estos factores por parte de quienes están encargados de manejar las finanzas nacionales? Por supuesto, pero aquí hay mucha restricción. Aquí no, lo que no podemos es tener milagros. Esté quien esté en la presidencia, esté quien esté en la Secretaría de Hacienda. Cuando tú tienes un loco en la Casa Blanca, pues realmente lo que tienes que hacer es tratar de que los golpes no te sean tan severos, de que no te afecten, de que nos afectan. Entonces sí, pero no hay que hacerse ilusiones al respecto. Si el presidente Trump declara de repente un 25% de arancel a los coches, por decir algo. Por cierto, que afecta gravemente a General Motors, o sea, a las armadoras estadounidenses. Esto es la locura. Es que aquí es donde no podemos entender a un hombre como Trump. Un arancel no golpea a los mexicanos, golpea a todos. Y sobre todo al productor y al consumidor estadounidense. Porque finalmente es un impuesto de entrada a Estados Unidos, lo que este loco estaría imponiendo. Entonces, bueno, por eso yo creo que no lo va a hacer, pero no lo descarto, porque esta gente, reitero, no, los locos no son predecibles. Pero México no puede hacer mucho, realmente no puede hacer mucho. Ojalá con discreción, como un poco era el presidente Peña, de hablar con el yerno, alguna vez sí el presidente Peña atacó abiertamente a Trump, pero también lo evitaba, igual que el presidente López Obrador. En eso los dos se han manejado con mucha prudencia, pero por debajo de la mesa, detrás de las cortinas, estaban negociando. Espero yo que el gobierno federal esté haciendo lo mismo en este caso. Y qué bueno que abordas este punto, Sergio, porque también es parte de mi siguiente pregunta, es decir, ¿hasta qué punto nosotros como espectadores de la realidad podemos confiar en que las declaraciones de Donald Trump y las mismas declaraciones de López Obrador se cumplan en la realidad y que por debajo del agua pues se estén dando ciertas negociaciones? Es decir, que las declaraciones sean para, digamos, apuntalarse en la opinión pública y las acciones sean para confirmar aquello de no hay borracho que trague lumbre. La verdad es que no tenemos manera de saberlo. Yo quiero creer que el gobierno federal de México sí está actuando mucho con gente de Estados Unidos, directamente con gente en el entorno de Donald Trump. Realmente no hay forma, porque pues literalmente son negociaciones secretas, discretas, más que secretas. Pero
quiero creer que la actual persona en el gobierno federal, todo el personal, pues sí sabe lo que debe de hacer, sí sabe actuar. Tiene, por ejemplo, te digo un ejemplo, un subsecretario en Relaciones Exteriores, que es el doctor Jesús Seade, doctor en Economía, quien alguna vez tuve el enorme gusto de conocer, y un hombre muy brillante, muy inteligente. Yo quiero creer que gente como él, y él es encargado de América del Norte, por cierto, el subsecretario para América del Norte. Yo espero que estén actuando mucho. Y Jesús Seade fue de los que negoció el TEMEC como parte del equipo de López Obrador, y que como tal estuvo tratando incluso de manera directa con el presidente Trump. Entonces quiero creer que esos puentes existen y que se están utilizando. Y te pregunto también esto por las amenazas de Donald Trump de cancelar el TEMEC o ponerle trabas, pero que quede nada más en esa declaración porque él está consciente de la importancia del TEMEC también para Estados Unidos. Es decir, que sean declaraciones meramente electoreras y amenazas que a final de cuentas no se vayan a cumplir. Y también te lo digo por la nota que dábamos cuenta el día de ayer de cómo, pues por un lado, Donald Trump está arremetiendo contra los migrantes, pero por el otro se publica la nota que Jared Kushner está también trabajando para abrir más migración a los Estados Unidos. Sí, velo, tienes toda la razón, Juan. Es que yo estoy totalmente contigo. Hay que verlo mucho en dimensión electorera. Eso es lo que es. En Estados Unidos hay elecciones el año que entra, en noviembre. El presidente Trump se quiere reelegir y muchísimo de ahora en adelante de lo que veamos va a ser en clave electoral. Por supuesto, entonces hay que tratar de, con discreción, pues mover en otra dirección las acciones reales. Pero las declaraciones, tienes absolutamente toda la razón, van a ser siempre agresivas, duras, porque eso es lo que le ha funcionado, pues es presidente, llegó a presidente por esto, y pues va a seguir con esa estrategia. Y también seguir escuchando las chimoltrufiadas de los políticos, ¿no? Que como dicen una cosa, dicen la otra. Por supuesto. Muy bien, Sergio Negrete. Perdón. Sí, adelante, Sergio, te escucho. No, por supuesto. Sí, hay que estar preparados, sí, para... No es que no los tomes en serio, es que tienes que entender por qué dijeron lo que dijeron a pesar de que hacen otra cosa. Claro. Muy bien, Sergio Negrete Cárdenas, economista, académico y columnista. Agradecemos, como siempre, tu valiosa participación aquí en Contextos. No, Juan, gracias, Marcela. Un fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias, Sergio.